Hoy vamos a conocer Los Susurros del Bosque. Esta es una producción de Verónica Fernández Orrantia, un libro que es una ventana al mundo fascinante del bosque seco tropical. Es un testimonio palpable de la resiliencia de la naturaleza. Verónica, qué gusto, bienvenida. María Clara, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa y con todos los que nos escuchan. A mí me interesa mucho conocer el proceso de llegar a un libro que a través de fotografía de insectos, de naturaleza, nos acerca a la importancia de la protección del bosque seco tropical. Me gustaría conocer tu propia historia, Verónica. Clara María, mi historia es bastante peculiar. Yo vivo en la ciudad de Bahía de Caracas, tengo 37 años viviendo acá y después del terremoto del 2016 fundamos un albergue para perritos. Pues la gente se fue y dejó abandonados los perritos. En este camino, hoy en día empezamos con 50 perros, hoy ya tenemos más de 800. En este camino de buscarles un hogar a los perritos, me tocó estudiar fotografía. Entré al Instituto Tecnológico de Lexa y virtualmente estudié fotografía para poder dar los perritos en adopción. En este camino de estudiar fotografía, un día fotografié una mariposa. Cuando vi el resultado en Photoshop, me quedé gratamente impresionada de ver cómo eran los ojos de la mariposa. Entonces dije, wow, esto es increíble. Y de ahí empecé a fotografiar más insectos y más insectos, más insectos. Detrás del albergue tenemos un bosque grande, tenemos 140 hectáreas ahora, que está en este proceso los declaramos bosque protector privado con el Ministerio de Ambiente, y ahí es donde empecé a hacer todas estas macro fotografías de los insectos, las mariposas, las flores diminutas. Cosas que verdaderamente nosotros cuando vivimos en el apuro de tengo que llegar y tengo que hacer, no alcanzamos a entender lo maravillosas e importantes que son para nuestra supervivencia. Entonces quise un poco hacer este libro para compartir, para enseñar, para hacer que las personas empiecen a tener un poco de conciencia de lo importante que es conservar y mantener un equilibrio en nuestra vida. Esta historia es muy interesante porque habla de una relación natural con los animales, ¿no? Primero a través del albergue para estas mascotas, para estos perros, que en realidad no terminan siendo mascotas, pero y luego este proceso hacia conocer el bosque, a conocer el bosque y también a conocer el, con lupa los que habitan el bosque, porque lo que yo puedo ver en este espectacular libro es realmente el detalle y la magia de la naturaleza. O sea, se alcanza a ver las vellosidades, que no sé si así se llaman en los insectos, el detalle minúsculo de cada pata de cada animal y por ende logro entender la funcionalidad de cada cosa en cada una de esas especies. ¿Cómo ha sido ese proceso de conocimiento? Porque una cosa es tener el vínculo con nuestros perros, con animales que son muy comunes en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, y otra cosa es entrar al mundo del bosque. Clara María, tienes toda la razón, es un mundo distinto, pero es un universo paralelo al nuestro, que como te digo, no logramos entender por el apuro de vivir o el apuro de tener que llegar o hacer algo. Nosotros pensamos como las hormigas o las avispas o las abejas que entran a nuestra casa como invasores, pero en realidad si nos ponemos y nos detenemos un momento a entender quién invade a quién, es cuando tú de verdad paras y dices, a ver, un momentito, estamos equivocados. Los invasores siempre hemos sido los humanos, somos nosotros quienes hemos deforestado, quemado, invadido sus hábitats sin respeto alguno. Y no hay un juicio que te me llevaste en mi casa, que no hay nada, simplemente sin juicio ni derecho alguno hemos invadido.
Entonces, este es un libro donde de verdad te invita a entender o a ver estos minúsculos seres que viven a nuestro alrededor, pero que forman una parte vital de nuestra supervivencia. Imagínate, hay hormigas que hacen simbiosis con árboles, que las protegen a los árboles de otro tipo de insectos. Las arañas protegen a sus huevos de tal manera que el minuto que ven que tú te acercas, ellas se posan sobre sus huevos para protegerlos. Son madres como somos nosotros, pero son seres que no los entendemos y no nos interesa entenderlos, que es peor todavía. Sí, es verdad, yo creo que no los entendemos, tenemos muy poca cercanía con los insectos, creo que son parte del paisaje, no queremos conocer más de ellos porque sentimos que tal vez o no cumplen una función o muchas veces hay un rechazo su por su forma, por sus formas múltiples, pero al mismo tiempo a través de la fotografía de este libro que pude ver y otras que he visto antes, pues porque todos hemos visto, digamos, imágenes de insectos, nos damos cuenta de la perfección de sus figuras, de sus formas, como si estuvieran hechos con pinceladas, alas de mariposas, el dinamismo de cómo estos insectos están naturalmente fabricados, cómo la naturaleza los fabricó. En este, sí, por favor. No, no, así es, Clara María. Hace unas semanas leí una frase que me encantó. La naturaleza es la vestimenta de Dios. O sea, Dios vistió al planeta con la naturaleza. O sea, la perfección de una macroflor, de una flor diminuta que invita a los insectos a que la polinicen, es espectacular. O sea, es algo que tú dices, wow, o sea, ningún vestido de Chanel puede lograr equiparar esa perfección. Y te digo Chanel por decirte cualquier cosa, o sea, cualquier diseñador de marca no podría jamás lograr hacer eso tan perfecto. Sí, los colores que se ven en este libro y recuerdo a quienes nos están escuchando y están junto a nosotros, estamos conversando con Verónica Fernández Orrantia, ella es autora del libro Susurros del Bosque. Nos contaba que en el camino de los últimos años se encontró con la oportunidad de aprender sobre fotografía y a propósito de esa conexión también con animales y conocer un poco más del bosque seco, decidió empezar a tomarles fotos a estos insectos que aparecen en este libro que les estoy compartiendo hoy y que verán algunas imágenes mientras seguimos conversando. Y más allá de lo que Verónica nos cuenta, es importante verlo porque verlo nos hace sentir lo ajenos que somos de esos insectos. Lo puedo decir por experiencia propia cuando llegué a la página de las arañas, por ejemplo, y dije, wow, no sé si puedo seguir viéndolas porque son impresionantes, pero eso impresionante implica también esa perfección de la que hablábamos, ¿no? Como de esa creación natural y divina al mismo tiempo. Verónica, hay ciencia detrás, hay investigación. Para poder hacer este libro no solamente es cuestión de tomar fotos, hay nombres científicos, hay todo un proceso de conocimiento que seguramente llevaste a cabo. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, el libro en realidad yo tomé las fotos y busqué entomólogos para que me ayuden a entender y a buscar los nombres de los insectos, ¿no? Porque en realidad yo no tenía conocimiento y son un poco complicados, digamos, de pronunciar incluso en algún momento. Entonces, pero sí he aprendido muchísimo. Por ejemplo, hay una de las arañas que yo sé siempre dónde encontrarla, o sea, siempre que voy al bosque, yo sé que esa araña está en la florcita chiquitita blanca con los pistilos azules, o también está en la otra florcita blanca que tiene, porque ahí se sientan a esperar a que lleguen sus víctimas, que son las abejas, las hormigas. Entonces, un poco he aprendido a buscar estos insectos. El bosque seco tropical es un mundo misterioso y maravilloso, que cuando tú vas a él, tú dices, aquí no hay nada, todo está muerto, pero de repente paras, te detienes y empiezas a observar. Eso es lo que a mí más me ha regalado este libro, es aprender a observar, aprender a tener paciencia, aprender a esperar el momento perfecto para esa foto donde me va a enseñar qué es lo que hay detrás
que no alcanzo a ver. Y encima Clara María piensa que yo tuve una operación en la cabeza donde yo veo doble. Yo tuve un tumor en la cabeza y yo veo doble. Entonces, el descubrir todo esto a través de la cámara es volver a mirar. Eso me parece muy exótico, ese dato que acabo de escuchar. ¿Cómo así que ves doble? ¿Y qué pasa entonces en la transcripción de esa imagen a través de la fotografía? Imagínate, por eso te digo, es un asunto que me ha enseñado a mirar de otra manera. Cuando yo veo horizontalmente, ¿verdad? Veo doble, pero si veo para abajo, hacia abajo, veo como tú y cualquier persona normal ve. Entonces yo tengo que, y muchas veces el cerebro es maravilloso, el cerebro se ha acostumbrado a que cuando veo de lejos solo veo con un ojo, cuando veo de cerca veo con los dos, pero siempre y cuando mire para abajo. Entonces eso también es algo que tenemos que reflexionar. Clara María, yo tengo 61 años y a los 61 años empecé a estudiar, o sea, a los 60 empecé a estudiar fotografía, estoy por graduarme y tengo esta dificultad, pero a pesar de eso, nunca lo vi como una dificultad, lo vi como un reto que tenía que superar. Increíble, porque esta conversación que estamos teniendo no solamente nos lleva a, al fascinante mundo de la naturaleza y de los insectos, a la protección del bosque seco tropical, sino también a recordar que podemos comenzar en cualquier momento. En cualquier momento, en un área muy distinta de la que tal vez pensábamos. Justo el otro día escuchaba un podcast sobre eso y hablaba sobre la importancia de la capacidad de reinventarnos permanentemente sin prejuicio alguno. Creo que este es uno de los ejemplos. Me quiero enfocar, antes de que terminemos nuestra conversación, en el bosque seco tropical. ¿Este libro puede ser que nos esté llevando tal vez a una reflexión sobre el cuidado de estos entornos? Absolutamente. Pensemos que en el área donde yo vivo, que es Manabí, y en realidad en toda la costa ecuatoriana, el gobierno nacional permite las quemas agrícolas. Entonces yo creo que lo que no logra entender el gobierno nacional, que vive en Quito y no está en el lugar donde debe de estar para poder aprobar una ley tan absurda como esto, que es la que nos ha ocasionado tantos incendios y tanta sequía, porque los bosques producen condensación, lo que ocasiona las lluvias, ¿sí? Pero mientras más quemas agrícolas hay, menos árboles hay, menos condensación hay, menos lluvia hay. Y en Manabí, sobre todo en nuestra zona, la quema agrícola es indiscriminada y no respetan nada, absolutamente nada. Los bosques secos tropicales con una sola chispa de fuego se prenden enteros, no hay cómo apagarlos. Ni siquiera los bomberos de la casaca roja, como escuchaba, pueden apagarlos. No hay quien los apague porque de verdad consumen todo. Y en ese bosque hoy en día tenemos monos capuchinos, una especie de animal que se llama náusea, que son, aquí le dicen cuchuchos. Tenemos tigrillos, hemos encontrado pumas, hay yaguarundis, hay mamás yaguarundis con bebés. Entonces son seres vivos a los cuales debemos de empezar a respetar, porque no los entendemos, no los conocemos y los creemos invasores. Esa es una reflexión importante y pertinente, sobre todo entendiendo el contexto que hemos estado viviendo, donde hemos sido tan testigos de los incendios forestales que nos afectan y entender entonces que la protección de esas tierras, por más que sean quemas agrícolas, afectan de una u otra manera y también esa correlación que hiciste con uno entra a un bosque seco tropical y piensa que no hay nada, pero resulta que cuando te adentras te das cuenta que es un universo paralelo. Y eso creo que es valiosísimo y también valioso que haya personas con el interés de proteger y de educar y de difundir. Estamos hablando con Verónica Fernández Orrantia, ella es autora del libro Susurros del Bosque. Verónica, ¿dónde podemos conseguir tu libro? El libro lo pueden, Dine Ediciones lo está distribuyendo, ahora va a estar en Mr. Book, en la española, o también lo pueden pedir online a el Perro Feliz ORG en Instagram o Fundación Albergue El Perro Feliz en Facebook y nosotros se lo enviamos por Servientrega. Perfecto. ¿Algún mensaje final con el que quisieras dejar a nuestra audiencia, por favor?
Sí, me encantaría que obviamente compren el libro, vean, aparte de que la compra del libro va a ayudar a la Fundación y al Bosque Protector para seguir protegiendo y haciendo callejones biológicos para que los animales puedan vivir. Me gustaría que antes de matar una hormiga, una araña, una salamanquesa, piensen que ellos son ese universo paralelo que no entendemos. No necesitan matarlos, tan solo respetémoslo. Respetemos el espacio de ellos y nuestro espacio. Quizás sacarlos sea más fácil que matarlos. Verónica, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias de verdad. Gracias a ti, Clara María. Muchas gracias. Continuamos con más de Nuestra Lupa. Ya regresamos.